¿Qué tal, familia? Continuamos en esta mañana con este proceso que hemos estado hablando sobre madurez en nuestro carácter. Recuerde que el día de ayer hablamos de 4 aspectos importantes y nos referimos a uno de ellos. Dios nos regeneró, que fue el primero, cuando nacemos de nuevo. En esta mañana yo quiero hablar ese proceso de transformación en nuestra vida, de algo que usted y yo tenemos que entender como cristianos, porque si no lo entendemos así, podemos vivir una vida en confusión, en frustración. Si bien cuando nacemos de nuevo, somos aceptos delante de Dios como sus hijos. Sí, aquella barrera, aquel abismo, aquella separación que había entre Dios y el hombre, se ha derribado. Y el hombre ha recuperado, sí, su relación íntima y personal con Dios que perdió en el Edén a través de nuestros primeros padres. Esto tenemos que entender, que cuando nacemos de nuevo se ha derribado ese obstáculo de relación que había, que no permitía que el hombre se pudiera relacionar con el Padre. Fue a través de Cristo Jesús que el hombre ahora se relaciona con el Padre. Esta es una cosa que usted y yo tenemos que aprender. La segunda cosa más importante también que tenemos que aprender es que hay un proceso de transformación en nuestro carácter. Hay cosas incluso que van a suceder en nuestra vida que no nos van a gustar, pero van a hacernos madurar en el carácter. Y esto tiene que ver también con tribulaciones, con problemas, con angustias, con cosas que nos van a madurar, porque la Biblia dice incluso que es necesario que padezcamos un poco de tiempo para que Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entendiendo estos dos principios, somos aceptos, tenemos comunión con Dios, pero estamos en un proceso de transformación. Podemos entender lo que el día de ayer hablábamos, que es el proceso del carácter de Cristo. La regeneración a una nueva vida, la justificación a través de Cristo Jesús, la adopción a través de su sangre preciosa y también el proceso de la santificación. Hoy quiero tocar 2 puntos importantes. Dios nos justificó. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, al capítulo 5, versículo 1, y que me acompañe para poder entender esto. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? El hombre no tenía paz con Dios. El pecado lo había separado de su relación con Dios. Por lo tanto, el hombre no se sentía aceptado. El hombre no se sentía seguro. Su vida del hombre no tenía significado y por consecuencia el hombre no se sentía perteneciente a Dios, a la familia de Dios. A través de Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y a través de su sangre, dice la palabra de Dios, que somos justificados. Él pagó la deuda que usted y yo teníamos por nuestros pecados. Sí, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sabe cuál es esa dádiva? El regalo. ¿Sabe quién fue ese regalo? Cristo Jesús, viniendo a la tierra para salvarnos y para poder relacionarnos de nuevo con el Padre. Significa que Dios nos declara justos delante de Él. Y cuando Dios nos declara justos delante de Él, usted y yo tenemos paz para con Él, no paz para con los demás. En nuestra relación con Dios nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y poder decirle: Señor, aquí estamos, te necesitamos. No hay nada que nos impida que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Tenga mucho cuidado en poder tener ese miedo, inseguridad, sentirse rechazado, porque es a través de Cristo Jesús que usted y yo ahora podemos acercarnos
confiadamente al trono de la gracia de Dios. Somos también justos por Él, porque aún siendo pecadores, ¿verdad? No significa que nuestra nueva vida ya nos dejamos de pecar. No. La Biblia nos enseña incluso, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las misericordias de Dios, recuerde que son nuevas cada mañana. El segundo aspecto de la madurez en Cristo que quiero tocar, forjando el carácter de Cristo, es que Él nos adoptó. ¿Cómo fue este proceso de adopción? Acompáñeme al libro de Romanos, al capítulo 8, versículo 14 en adelante, al 17, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La adopción como hijos de Dios solo sucede a través del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo es que somos guiados por el Espíritu de Dios? Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, recuerde que nacemos en el Espíritu. Y este nuevo nacimiento nos trae una luz que nos guía en el camino y nos direcciona hacia la eternidad, hacia lo que Dios quiere. Siguiente versículo. Pues no habéis recibido, versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba significa íntimo, ¿sabe? Es una palabra que hemos malinterpretado y a veces decimos papito, es una manera tal vez un poco fresa o un poco ñoña de poder acercarnos a Jesús. No, es una palabra donde usted y yo podemos tener confianza de acercarnos a Él, sí, en cualquiera de las circunstancias que usted y yo nos encontremos. Cuando usted y yo, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, somos adoptados como sus hijos, tenemos los mismos privilegios de cualquier hijo. El versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos convertimos legalmente en hijos de Dios. Dios nos justificó y Dios nos adoptó. Padre, te damos gracias porque a través de tu sangre tú pagaste con ella el perdón de nuestros pecados y por eso somos justificados teniendo paz para contigo. Gracias por el privilegio, Señor, de liberarnos de la esclavitud y de llevarnos a una nueva vida llamándonos hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.